Mi nombre es Constanza. Ahora les voy a comenzar a presentar un poquito la agenda que vamos a hablar hoy. No los puedo ver, así que tampoco los voy a poder escuchar, pero nos vamos a comunicar y vamos a interactuar a través del chat, por favor. Así que voy a tener el chat ahí muy presente para poder comunicarnos. Esperen que dejo así. Y bueno, y empezamos. Bienvenidos a todos. Esperen que voy a presentar. Y acá vamos a presentar. Bueno, muy bien, vamos a hablar hoy de lo que es el mundo ágil, ¿no? De lo que es la agilidad. Y les voy a dar una introducción a este mundo ágil. Y nuestra agenda de hoy va a ser, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? Y cómo influye el contexto en las decisiones y en los proyectos que estamos o que vamos a trabajar. El manifiesto ágil, les voy a presentar el famoso manifiesto ágil, la definición de agilidad, vamos a hablar del cliente, ¿no? Del cliente como actor principal en nuestras decisiones y en nuestra administración en los proyectos. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Hablando de lo que es el project management, de lo que es el project management en cascada y lo que es la agilidad, ¿no? Lo que es la administración de un proyecto ágil. Vamos a hacer una introducción a Scrum, vamos a hacer una introducción a Design Thinking, y vamos a ver un poquito de estadísticas y les voy a comentar un poquito de un estudio muy reciente que se hizo que la verdad me parece muy interesante. Pero lo que vamos a ver ahora, acá están viendo un metro, y lo que quisiera, y ahora les voy a leer en el chat, de a dónde se conectan, de a dónde son, por qué realmente eligieron este Open, y cuánto saben de agilidad, ¿no? Del 1 al 5, así nos vamos presentando, ¿sí? Mi nombre, como vieron en la carátula, mi nombre es Constanza Saninetti, soy profe de la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad a la universidad, que la verdad es que son actividades que la verdad que me enriquecen muchísimo y me parecen muy interesantes que sean abiertas a la comunidad. Y bueno, soy licenciada en Administración, y contándoles un poquito, tengo un MBA, estoy presentando mi tesis también de maestría en Ciencias Sociales del Trabajo para defenderla en la UBA, y también estoy especializada en metodologías ágiles, así que también me interesa muchísimo el tema. Y quisiera escucharlos ahí a través del chat. Esperen que dejo de compartir, así veo el chat. ¿De dónde vienen, ¿no? ¿De dónde están? ¿De dónde se conectan? Hola, Alejandra. ¿De dónde se conectan y por qué eligieron este curso, este Open, esta charla? A ver, los leo. Ahí está Alejo, buenísimo, de Escobar, de Colombia, excelente. Un 4, dirigí un grupo de desarrollo de producto ágil en una empresa de cerámica en Medellín, excelente, buenísimo Alejo, muy interesante. Yo actualmente antes trabajaba hace un par de meses literal, hace 2 meses trabajaba para IBM, ahora estoy trabajando para Andriani, que es un grupo logístico, y la verdad es que también tener experiencia con otros, de otros ramos, ¿no? de actividad me parece súper interesante. Y Ale, vos del 1 al 5, ¿cuánto de agilidad? A ver, Alejandra, ¿qué me...? Sí, Alejo, sí, un 4. ¿Y Alejandra? A ver si nos contesta. Está bien, de acá, vale, buenísimo. Bárbaro, un 3. Bueno, muy bien. Bueno, estamos con una audiencia que realmente está ahí, ¿no? Sabe, buenísimo. Bueno, después de esta intro, vamos a ver un poquito
no sé si escucharon hablar del mundo VICA, VUCA, no me acuerdo si lo mencionamos en inglés o en español, y es este mundo, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y acá les traje una cita de Ale Melamed, que es un escritor argentino, y si lo siguen en LinkedIn tiene muy buenos posteos, muy interesantes. Y obviamente la única certeza que tenemos es que realmente no hay certezas, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en un contexto, en un mundo VICA, en un mundo donde es volátil, incierto, complejo, y es realmente ambiguo. Entonces, tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar continuamente adquiriendo skills, adquiriendo conocimientos, adaptándonos. Entonces, estas metodologías ágiles ayudan a avanzar en nuestros proyectos, avanzar en nuestras tareas, en este mundo que realmente, ¿no? Como dije, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, ese mundo VICA, VUCA, se transformó también, ¿no? Dijimos que la certeza es, ¿no? que tenemos es que no hay certezas. Bueno, este mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, hace muy poquito y durante la pandemia también se modificó. Ahora es el mundo BANI, ¿no? Donde estamos hablando de un mundo y de un contexto frágil, ¿no? Donde ahí tenemos que apuntar a la resiliencia, a la creatividad, al aprendizaje continuo, ¿no? Como les dije hace un ratito, esto de adquirir skills continuamente. Estamos en un mundo ansioso, ¿no? En donde tenemos que enfatizar lo que es la empatía, la atención plena, la visión. También es no lineal, donde nos tenemos que adaptar, porque vamos a ir, ¿no? buscando y buceando por diferentes caminos. Tenemos que también ser flexibles al ser no lineal, al estar en un contexto no lineal. Y, obviamente, la agilidad emocional, ¿no? Hablando también de la empatía, es la agilidad emocional. Y después es incomprensible, donde también ahí tenemos que desarrollar la intuición, ¿no? La transparencia, la agudeza, el raciocinio. Entonces, miren que antes hablamos de un mundo VICA, VUCA, y ahora eso también evolucionó. Ahora estamos hablando de un mundo BANI, donde es frágil, donde es ansioso, ¿no? Donde necesitan los resultados ya, donde no es lineal, donde hoy realmente me funcionó una solución, me funcionó un diseño de solución, y capaz que mañana no sea lo mismo, y también es incomprensible. No sabemos, ¿no? qué nos vamos a encontrar del otro lado. Y es esto, y esta foto me parece súper representativa, porque nosotros estamos, ¿no? conduciendo en ese camino, estamos administrando y transitando con nuestros proyectos por esa ruta, donde tenemos la neblina ya y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Por eso, siempre estamos tratando de reducir esa incertidumbre por el estrés, por la ansiedad que nos da. Por eso hablábamos de un mundo baño y de un mundo ansioso, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir con esta niebla, tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre, tenemos que aprender a vivir transitando por estos caminos, por estas rutas que no sabemos, no tenemos un norte, tenemos un objetivo, pero no sabemos cuál va a ser el camino. No sabemos qué nos vamos a encontrar del otro lado de esa niebla. Y tenemos que vivir con esa incertidumbre, no tratar de reducirla porque muchas veces es imposible. Entonces, ahí nos metemos en el tema de los contextos, el tema de en qué contexto estamos trabajando, en qué contexto estamos administrando o estamos gestionando o estamos llevando adelante este proyecto. ¿No? Tenemos que identificar esos contextos. Y por eso David Snowden nos propone un framework, nos propone un marco de trabajo para poder identificar dónde, en qué contexto estamos trabajando. Donde tenemos el contexto, ¿no? que es un contexto complejo, tenemos un contexto donde es el complicado, tenemos el caótico, tenemos el simple, y después un quinto que es el desordenado. Ahí vemos que en cada contexto
tenemos unas prácticas, unas técnicas, ¿no? Tenemos algunos indicios de cómo poder seguir nuestro norte, de cómo, ¿no? De cómo solucionar los problemas a los retos que se nos plantean. Por ejemplo, prácticas emergentes en un contexto complejo, buenas prácticas en un contexto complicado, en uno caótico, prácticas novedosas, o en un simple, mejores prácticas, ¿sí? Y esto tenemos que identificar, como así les dije hace un ratito de la incertidumbre, que estamos en un contexto VUCA, BANI, ¿no? Si estamos en un contexto complejo, y ahora les voy a mencionar un poquito de qué se trata cada uno, en un contexto complejo, donde hablamos de buenas prácticas, de prácticas emergentes, perdón, ahí todo tiene que fluir, ¿no? Tiene que haber, es un cambio constante, es prueba y error. Acá vamos a hacer ensayos, vamos a hacer experimentos, ¿sí? Y hablamos mucho de la inteligencia colectiva en este escenario, en este contexto, ¿no? Donde co-creamos en equipo, co-creamos y nos apoyamos en base a la idea de otro, por ejemplo. De eso hablo cuando hablo de inteligencia colectiva. Cuando hablamos de un contexto complicado, es predecible, ¿no? Ahí llamamos al experto, llamamos a la persona que tiene el know-how, y vamos a poder ir tranquilamente solucionando nuestros problemas, ¿sí? No hace falta, no hace falta hacer experimentos, no hace falta esa inteligencia colectiva, sino que, por ejemplo, podemos adoptar buenas prácticas de un proyecto que trabajamos hace un mes atrás, 2 meses atrás, o el año pasado, o aplicar las leyes, ¿no? O las mejores prácticas o las lecciones aprendidas que hayamos vivido en un proyecto anterior, ¿sí? Y si tenemos dudas, llamamos a un analista de TI, de tecnología, llamamos a esa persona que realmente tiene el know-how. Pero podemos aplicar buenas prácticas para poder seguir adelante en este contexto complicado. En el caótico hablamos de emergencias, ¿sí? Hablamos de que no sabemos cómo proceder, pero tenemos que proceder, tenemos que actuar. Y hablamos de decisiones, de soluciones, de acciones inmediatas. Por ejemplo, hackearon la empresa. Ese sería un contexto para nosotros caótico. Se nos incendia la oficina. Estamos hablando de emergencias, estamos hablando de tenemos que actuar de manera inmediata. No vamos a hacer un experimento, no vamos a hacer una sesión de brainstorming para poder, ¿no? Para poder decidir qué tenemos que hacer. No, actuamos inmediatamente. Y en un contexto simple, ahí como les marqué, es algo evidente, familiar, lo conocido, hablamos de la burocracia, de las reglas, de las leyes, nos vamos de vacaciones a Londres. ¿Por dónde tenemos que manejar? Sabemos que tenemos que manejar por la izquierda, ¿sí? Es un contexto simple, hablamos de mejores prácticas, ¿sí? Esa relación, como dice ahí, de causa y efecto, la conocemos. No tenemos que averiguar o no tenemos que estar preparándonos o googleando antes de viajar para ver por dónde se tiene que viajar. Ya sabemos por qué lado tenemos que manejar si llegamos a ir a ese país. Ahí estamos hablando de un contexto simple, donde sabemos la relación causa-efecto. Y después un quinto es el desordenado. Es el desordenado, y ahí yo voy a dejar de compartir y los voy a leer un poquito en el chat. Me gustaría leerlos. ¿Qué les parece que es el contexto desordenado? ¿Qué les parece? Porque hablamos de un contexto complejo donde experimentamos, donde no sabemos esta relación de causa-efecto. Por otro lado, tenemos el simple que sí sabemos la causa-efecto porque estamos, ¿no?, trabajando con leyes, con normas, con reglas. Tenemos el complicado donde podemos avanzar y si tenemos dudas llamamos a un experto o llamamos a la persona que tiene el know-how. Y el caótico es cuando hablamos de emergencias, que tenemos que actuar. No tenemos que perder tiempo, ¿no?, evaluando o haciendo ensayos, o como les dije, haciendo una sesión de
de ideación o de brainstorming para ver por qué camino seguir, ¿no? Porque tenemos que actuar ya. ¿Y qué les parece el desordenado? ¿A dónde estamos parados cuando hablamos del contexto desordenado? A ver, los leo. A ver qué les parece. Ok, Alejo dice, empezamos a hacer malas prácticas. Muy bien, muy bien. Genial. Genial. Y yo les voy a cometer errores graves, agrega Alejo. Muy bien. Yo les voy a decir, el contexto desordenado es, yo creo, y es mi opinión, que es el más complicado, ¿no? Es el más complicado. ¿Por qué? El contexto desordenado es el contexto en el cual no sabemos en qué contexto estamos, ¿sí? Entonces, como no sabemos si estamos en un contexto complejo, si estamos en un contexto complicado, o realmente es un contexto simple, estamos en ese medio, ¿no? Ahí en el medio, en ese gris, donde se llama desordenado, pero no sabemos en qué contexto estamos, porque estamos ahí, estamos en un contexto donde vamos a actuar y vamos a tomar decisiones en base a nuestra comodidad, ¿no? Nos vamos a situar en el contexto desordenado, en un contexto donde nos sintamos cómodos, ¿sí? Si yo no sé en qué contexto estoy, yo me voy a situar en el contexto donde realmente me sienta cómoda. Si yo me siento cómoda en un contexto complejo, donde acá sí aplicamos las metodologías ágiles, yo voy a estar aplicando metodologías ágiles para todo, ¿sí? Voy a estar experimentando, voy a estar ensayando, voy a estar haciendo esta prueba y error, y voy a estar actuando en ese contexto desordenado, ¿sí? De la misma manera que estaría actuando en un contexto realmente complejo, ¿sí? Entonces, por eso ese es el peligro, ¿no? Por eso esa es y yo creo que Alejo vas por ese lado de cometer errores, porque obviamente si yo me siento cómoda en un determinado contexto y realmente estoy físicamente en otro contexto, ahí estoy en problemas. Y ahí voy a tomar decisiones que no van a ser las correctas. Como el ejemplo que les di del caótico, ¿no? Si yo tengo que evacuar la oficina o tengo que realizar, ¿no? Planes de acción para el hackeo de la empresa, no voy a estar haciendo una sesión de ideación, no voy a estar creando, ¿no? O ensayando o realizando acciones de prueba y error sabiendo de que tengo que actuar ya. Tengo que armar un comité de crisis ya, ¿no? Entonces, el desordenado es no saber en qué contexto estoy. Y como no sé en qué contexto estoy, voy a tomar las decisiones como si estuviera en el contexto, ¿no? En el cual yo me siento más cómoda. Entonces, ahí es el peligro, ¿no? Ahí es la posibilidad de que yo tome decisiones o que actúe o que lleve adelante mi proyecto de una manera que no va a ser, obviamente, la mejor, ¿sí? Entonces, ahí como un poquito en resumen, ¿no? Si hablamos de un contexto complejo, complicado, caótico, simple, ¿no? En el contexto complejo, ¿no? No hay manera de predecir los resultados. Necesitamos probar diferentes cosas. Y acá es a donde está a donde se sitúa la agilidad. Acá es a donde estamos probando, estamos ensayando, estamos recibiendo feedback por parte del usuario, ¿no? A través de nuestros prototipos, ¿sí? Por otro lado, y yo voy moviendo el slide como para que se vayan situando, ¿no? El complicado. El complicado acá depende de los expertos. Necesitamos análisis. Podemos llevar adelante un proyecto con lecciones aprendidas, pero si tenemos dudas, tenemos los expertos que nos van a guiar, ¿no? En el contexto caótico, estamos ahí
en lo que es el vértice inferior izquierdo, necesitamos actuar inmediatamente. Situación crítica. Y en el simple hay una sola respuesta correcta, ¿no? Porque, como vimos hace un ratito, hablamos de reglas, de leyes, de burocracia, de normas. Y después el desordenado que está ahí en el medio, en esa nebulosa gris, que no sé a dónde estoy y procedo y acciono, ¿no? En el contexto donde me sienta más cómoda. Y esto, y hablando de contextos, esto, como ven, es un juego de cartas, ¿no? Es un juego de cartas, ahí vemos con diferentes cartas. Y esta empresa, y obviamente cuando develemos el nombre de la empresa, es una empresa obviamente muy reconocida, apuntada a esta sección de juegos, pero fíjense que en su momento esta empresa estaba dedicada a este tipo de juegos, ¿no? A las cartas, al juego de cartas de mazo de diferentes tipos. Pero esta empresa, y hay un montón de ejemplos, vio el contexto y vio cómo estaban cambiando las necesidades también de sus clientes, de sus usuarios. Y esta empresa, con este juego, con estos juegos de cartas, era Nintendo. Que Nintendo, en un principio, era una empresa de juegos de cartas. Entonces, miren cómo el contexto, y miren cómo ahora sí, de a poquito nos vamos a ir metiéndonos en las necesidades del usuario, en el feedback que nos va a dar el usuario, ¿no? En lo que realmente necesita el usuario de nosotros como empresa, ¿no? Como diseñadores, como solucionadores de problemas, de retos. ¿Vieron cómo se transformó? Y así hay un montón de empresas que se fueron transformando, que se fueron transformando también en base al contexto. Perdón. Y acá estamos viendo el tema de una organización ágil. El tema de una organización ágil. ¿Y qué es una organización ágil? Y a mí me encantaron estas palabras donde es una organización colaborativa, ¿no? Que colaboran entre sí, que colabora con sus equipos, y que los mismos equipos colaboran entre sí. Hablamos de co-creación, ¿sí? Que como las hablé hace un ratito. Esta palabra de fracasadora, ¿no? Que es ahí un invento, pero fracasa. Es una empresa que fracasa y que de cada fracaso aprende y que no le tiene miedo al fracaso. ¿Sí? Es emprendedora y experimenta, hace experimentos. Y obviamente está acostumbrada a eso de prueba y error. Prueba y error. Por eso hablamos de fracasar. Y fracasar en el buen sentido de la palabra. Y ya metiéndonos un poquito, ¿no?, en la agilidad, les presento el manifiesto ágil. El manifiesto ágil que en un principio comenzó por el desarrollo de software y se diseñó la agilidad para eso, para desarrollar software. Así que imagínense cómo escaló estas metodologías, estos marcos de trabajo, que ahora, obviamente, no solo se habla de desarrollo ágil de software, sino se habla de desarrollo ágil para mitigar la problemática del usuario de cualquier tipo, no solamente de software. Podemos hablar de procesos, podemos hablar de productos, podemos hablar yo trabajo en la facultad con casos de estudio de disminución de ventas, por ejemplo, de un fast food, de una automotriz, y estamos hablando de procesos, estamos hablando de productos y estamos hablando de desarrollo de software. O sea, imagínense cómo escaló estas metodologías y estos marcos de trabajo, que ahora no estamos hablando solamente del desarrollo de software, sino que la podemos aplicar al diseño de la solución
de cualquier problemática, de cualquier reto que nos enfrentemos. ¿Sí? Y lo que habla el manifiesto, y los invito a leerlo, que obviamente está en la web y está accesible para todos. Son 12 puntos, pero lo que es el manifiesto apunta a lo que ustedes tienen acá, ¿sí? A las personas por encima de los procesos. ¿Sí? El manifiesto es muy largo, pero apunta a esto, apunta a tener las personas por encima de los procesos, la colaboración por encima de los contratos. ¿Sí? El funcionamiento de software o el software funcionando, acá hablamos, y hago una salvedad, de software funcionando, de producto funcionando, de proceso funcionando, ¿sí? Por encima de documentar. Y los cambios por encima de seguir un plan. O sea que cuando hablamos de agilidad estamos fomentando, ¿no?, el trabajo en equipo, estamos fomentando la colaboración, estamos fomentando la co-creación, estamos fomentando tener un producto, un servicio, un proceso, el software que funcione para que nosotros podamos ir y mostrárselo al usuario, demostrárselo al cliente. Y estamos fomentando el cambio. No seguir algo lineal, ¿sí? Porque vieron en la definición de mundo Bani, que es el mundo nuevo que estamos viviendo ahora, el contexto nuevo que estamos viviendo ahora, estamos hablando de cambios, que tenemos que ser muy permeables a los cambios. Y nos tenemos que adaptar a esos cambios. Entonces, la agilidad, y la agilidad a través de este manifiesto, apunta a eso. ¿Tenemos procesos? ¿Tenemos contratos? ¿Tenemos documentación? ¿Tenemos un plan? Sí, los tenemos. No vamos a dejar de seguir un proceso. No vamos a dejar de firmar un contrato. ¿Sí? No vamos a dejar de documentar ni tampoco de tener un plan. Pero cuando hablamos de la agilidad, obviamente lo que priorizamos es lo de arriba. Lo que priorizamos es la gente, la colaboración, los cambios, el funcionamiento, el tener las cosas funcionando. ¿Sí? Sin dejar de lado los procesos, los contratos, la documentación y un plan. ¿Sí? Que eso, obviamente, en todo proyecto siempre está. Y cuando hablamos de agilidad, hablamos tenemos, ¿no? Si quiero que se tengan en mente esa foto, ¿no?, del camino con la niebla. Tenemos un propósito claro. Tenemos una solución al reto o al problema del usuario o del cliente. ¿Sí? Vamos a hablar de colaboración cuando hablamos de agilidad. Vamos a hablar de una autogestión, porque cuando veamos un poquito lo que es Scrum y cuando veamos lo que es el equipo Scrum, vamos a estar hablando de un equipo autogestionado, autodirigido. ¿Mm? Un equipo alineado a un propósito, a ese propósito claro. Y vamos a estar hablando de prototipos, de ensayo. Vamos a estar hablando de esos comentarios que nos va a comentar o nos va a enviar o a decir el cliente, el usuario. Y ese feedback temprano es muy importante. Esa generación de valor de la manera más temprana posible es súper importante, y esa es también una de las claves de la agilidad. Y la orientación al usuario y la orientación al otro. No quedarnos con la idea, con la solución, del reto o del problema dentro del equipo de diseño, ¿sí? Sino salir, sino orientarse a la persona, al usuario, al cliente que realmente va a utilizar ese producto, ese servicio, ese proceso. Y es la iteración y la mejora continua. Es iterar y mejorar continuamente. Que cuando veamos lo que es el framework de Scrum, ahí lo van a ver muchísimo más claro. Pero es hacer un prototipo, hacer este MVP, que es el producto mínimo viable, presentárselo al usuario, recibir ese feedback temprano de esa generación de valor temprana por parte del usuario, por parte del cliente, y volver a iterar.
y llevarnos todos esos comentarios, y que si son malos los comentarios, mejor. Y si fracasamos con ese prototipo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a generar muchísimo más valor en el próximo prototipo, porque ya lo vamos a conocer muchísimo más al usuario. Vamos a conocer muchísimo más las necesidades y las prioridades que tiene ese usuario, ¿sí? Y ahí es esa iteración continua y esa mejora continua que nos va a ayudar cuando aplicamos estas metodologías y estos frameworks ágiles. Y ahora les pregunto, ¿no? Les pregunto, con esta introducción que hicimos, les pregunto, y dejo de compartir un segundo, así los leo. ¿Qué es la agilidad? ¿Qué es la agilidad para ustedes? Ahí, Alejandra, cuando no hacemos bien las cosas o no sabemos muy bien, Alejandra, bárbaro. Ahí te leí tarde, pero seguro. Y ahora les pregunto de nuevo, a los Ales, ¿qué es la agilidad? A ver, ¿qué les parece? Movimiento, muy bien, Alejandra. Movimiento. Excelente. Excelente. A ver, Alejo, si nos contesta, a ver qué es la agilidad. Es hacer las cosas de una manera eficiente. Muy bien, muy bien. Y de una manera eficiente de esto de generar valor, ¿no? De generar valor de una manera temprana, ¿no? De generar valor lo antes posible, ¿sí? Y esperen que vuelvo a compartir. Y realmente la agilidad es eso, ¿no? Y acá les leo, ¿no? Es ser ágil, es hacer cuando no se sabe todo lo que se necesita saber para hacer, ¿no? Para avanzar. Es ese camino que vimos en la foto hace un ratito con la niebla, y es cuestión de seguir. Ese es el hacer. Es cuestión de seguir. Pero cuando no sabemos todo lo que tenemos que saber para poder seguir, y lo que no sabemos, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar adelante, lo que no sabemos en el feedback o en la reunión con ese usuario, con ese cliente, bueno, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a marcar? ¿Qué más va a necesitar? Pero nosotros no sabemos todo lo que necesitamos saber para seguir. Nosotros no sabemos todo lo que necesitamos saber para hacer, pero hacemos, pero creamos, ¿eh? Y avanzamos. Es tener el arte de hacer cuando el camino que se presenta está lleno de niebla, y obviamente es cuestionable, nos cuestionamos cosas, tenemos dudas, pero no nos detenemos, avanzamos, ¿no? Y es trabajar de forma inteligente, eficiente, eficaz, ¿no? Como decían ustedes. Y es que se trata de hacer más trabajo, pero en menos tiempo, ¿sí? Pero no por la velocidad, sino por generar más valor. O sea, no es que me tengo que apurar y es hacer más trabajo en menos tiempo porque me apuro, ¿no? No es ser ágil, es apurarme, ¿no? Ser ágil no es ir más rápido, sino es porque generamos más valor con menos trabajo. Ese es el sentido, ¿sí? Y es cuestión también de tener ese mindset ágil y de cambiar, obviamente, si uno no está trabajando en una organización, en una institución ágil, es cambiar esa mentalidad, es cambiar ese mindset y tener realmente un mindset ágil, ¿sí? Que es obviamente otra forma de hacer, ¿sí? Es, como dice ahí, no es estar abierto al cambio, sino es estar atentos al cambio. Es ir manejando en esa ruta y es estar atento a lo que puede ocurrir, ¿sí? Es estar atento a lo que puede ocurrir. Y esas son algunas de las definiciones de agilidad, y vamos a ir por ese lado. Yo le voy a presentar algunas prácticas, algunas técnicas que van por ese lado, ¿no? Que van por ese lado, y son prácticas, técnicas y frameworks que nos van a ayudar a seguir, que nos van a ayudar a estar atentos al cambio y que nos van a ayudar a seguir
cuando realmente no tenemos toda la información que tenemos que tener como para poder seguir, como para poder avanzar. Y les traigo esta cita de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y que acá es muy importante lo que dice porque menciona esto de determina lo que tus clientes necesitan y trabaja desde el final hacia atrás, ¿no? Trabaja desde del final hacia atrás. Es trabajando desde las necesidades del usuario, desde las necesidades del cliente, desde qué es lo que necesita. Después vemos qué es lo qué vamos a hacer para mitigar ese reto, para mitigar ese problema, pero primero identifiquemos el problema que queremos mitigar. Primero identifiquemos ese reto que queremos mitigar y que obviamente el cliente y el usuario es el que va a transmitir ese reto y ese problema que nosotros tenemos que trabajar. Y por eso dice Jeff de trabajar desde, ¿no?, el final hacia atrás. O sea, desde el final hacia el inicio. ¿Sí? Y que me parece súper interesante y también describe un poquito este mindset ágil que tenemos que tener. Y se habla un poco de esta revolución copernicana. ¿Copernicana por qué? Porque teníamos antes a la compañía en el centro, ¿no?, que generaba valor, que generaba, ¿no?, que monetizaba, que generaba mucha plata para los accionistas y que el jefe era el jefe. Y teníamos al cliente que iba ahí, ¿no?, como satélite, rodeando a la compañía, y realmente teníamos a la compañía en el centro. Pero esto cambió, ¿sí? Realmente esto cambió, y ahora el cliente es el que está en el centro. El cliente, y como dice ahí, es el que tenemos que enamorar. El cliente es el jefe. Y la compañía es el que está, ¿no?, la que está como satélite ahora rodeando a todos los clientes, a todos los usuarios. Y el cliente ahora es el que decide. El usuario es el que decide. El usuario es el que propone. Hay una definición y que no se las puse acá, de Alvin Toffler, que es ahora no es el consumidor, sino que es el prosumidor, ¿no? Esa persona que consume, pero al mismo tiempo se mete, ¿no?, se introduce en los procesos de diseño y en las resoluciones de sus propios problemas y retos, ¿no? Ya no es esa persona que compra lo que la empresa le ofrece, sino que a través de las redes sociales opina. Y las compañías inteligentes toman esos comentarios, toman ese feedback. Y yo siempre digo que realmente el feedback es un regalo, ¿no? Los comentarios y el feedback constructivo realmente es un regalo. Entonces, lo que están haciendo ahora los consumidores, que ahora se llaman prosumidores, se están metiendo en ese proceso de diseño de cada una de las empresas cuando diseñan sus productos, sus servicios, sus procesos, y tienen voz ahora, ¿no? Por eso hay que enamorar al cliente, ¿no? Y obviamente, es nuestra mayor prioridad, la satisfacción de ese cliente, mediante, como dije hace un ratito, entrega temprana de valor. Y acá Simon Sinek, no sé si lo conocen con el círculo dorado, el Golden Circle de Simon. Miren que lo que hace también él es poner en el centro el por qué, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que la empresa, ¿no?, produzca esos determinados productos o servicios? ¿Sí? ¿Por qué tenemos determinado proceso? El por qué. Después vamos a ver el cómo y el qué, ¿no? El cómo, ¿no? El cómo haces lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Pero primero, ¿no?,
primero es eso, antes del cómo y el qué, tenemos ahí en el centro el por qué lo hacemos. Y eso va a salir en base a las necesidades, obviamente, del usuario, del cliente, y por eso ir de atrás hacia adelante, ¿no? Ir de empatizar con el usuario e identificar el reto y el problema a realmente plantear la solución, plantear ese nuevo proceso, plantear ese nuevo producto, ese nuevo servicio, pero primero tenemos que saber ¿no? el por qué, antes del cómo y del qué. Y también les pongo otra cita que seguramente la conocen, de Ford, y que dice: cualquier cliente puede tener el coche de color que quiera siempre y cuando sea negro. Entonces, también ahí estamos y verificamos, ¿no? Y podemos reivindicar este cambio, ¿no? Y esta revolución copernicana, donde realmente ahora no tenemos a la empresa, a la organización, a la institución en el centro, sino ahora tenemos al usuario en el centro, al cliente en el centro. Y no vamos a hacer ahora todos nuestros coches negros, porque sabemos las necesidades del cliente, sabemos, ¿no? Sabemos el por qué. Vamos de atrás hacia adelante. Y nos empatizamos con el usuario, empatizamos con el cliente y conocemos la problemática que tiene, conocemos el reto que tiene. Así que hoy, como ha cambiado todo el contexto y que estamos en un mundo VUCA, BANI, como quieran llamarlo, es ya esta cita de Ford, ¿no? Nos hace ruido porque nosotros no vamos a producir todos nuestros coches negros, porque sabemos que el contexto cambia, las necesidades cambian, y esa ruta no es lineal, ¿no? No estamos hablando de contextos lineales. Entonces, obviamente, es una cita que está bien que nos haga ruido. Y ahora vamos a seguir con un poquito yendo, ¿no?, más en profundidad, y acá hablamos directamente de project management, ¿no? Estamos hablando acá por un lado, estamos hablando de un gerenciamiento de proyectos, de una administración de proyectos en cascada, y estamos hablando, por otro lado, de un gerenciamiento de proyectos más ágil, ¿sí? A ver, y yo les pregunto a ustedes, y acá dejo de compartir por si me dejaron algún mensajito, y acá dice Alejo: hacer las cosas de manera eficiente y no confundir con velocidad. Excelente, 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 Alejo. Y ahora les pregunto, esta diferencia entre lo que es la gestión de proyectos, el project management en cascada y el project management ágil, ¿no? Que vimos un poquito la definición de agilidad. ¿Cuál es la diferencia? No es que uno sea mejor que otro, hay proyectos que se van de acuerdo al contexto que uno esté, lo vimos, ¿no? De acuerdo al contexto que uno esté o que nos toque trabajar, va a ser uno un management más eficiente que otro. Pero ¿cuáles creen ustedes que es la diferencia? La gran diferencia de, por un lado, trabajar ágil y por otro lado, trabajar en cascada. ¿Qué les parece? A ver qué les parece ahí, cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver si saben y se animan. Los espero ahí un ratito. A ver. Ahí Alejo dice: el tiempo del proyecto. Ajá, como podemos llegar al final y repetirlo todo porque al cliente no le gustó, exactamente. Alejandra Cascada, es que va de arriba hacia abajo. Exactamente, Alejo. Y la agilidad es que se ajusta el producto en el camino y sale más rápido. Exactamente, exactamente. Ahí ustedes, chicos, hablaron de
llegar al final, ¿no? Llegar al final, repetirlo, porque el cliente no le gustó, es pasar por todo el proceso, ¿no? Muy bien lo que dijo también Alejandra, que es, ¿no?, de arriba hacia abajo, también es ir quemando o realizando actividades para poder seguir con la siguiente. Y lo que es agilidad es, como dice ahí Alejandro, se ajusta el producto, hay iteraciones, se ajusta el producto en el camino, obviamente, y sale todo más rápido. Y es así exactamente como ustedes lo mencionaron, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto donde se ven los requisitos, se diseña, se implementa, se verifica, se lleva a la práctica, ¿sí? Se lleva a la práctica y vemos todos que es paso a paso, ¿sí? Es un Gantt, ¿no? No sé si conocen el Gantt, pero ¿no? Hay una tarea, se hace la tarea de tal fecha a tal fecha, se puede solapar con otra tarea, se puede solapar con otra tarea, sino que se termina esa tarea y se empieza otra. Y las etapas obviamente las etapas no se pueden solapar. ¿Por qué? Cuando hablamos de etapa de requerimiento, se tiene que cumplir la etapa de requerimiento para pasar al diseño. Y se tiene que terminar el diseño para pasar a la parte de implementación. Y una vez que se implementa, no antes, una vez que se implementa, ahí se verifica. Yo acá les estoy mostrando un ejemplo y ustedes me pueden mostrar otros ejemplos, ¿no? De qué secciones o de qué etapas ¿no? puede tener un método en cascada, ¿sí? Pero como ejemplo, como para que entiendan que una sección, un sector, unos requerimientos, por ejemplo, no pueden solaparse con el diseño ni con la implementación. Termina uno, empieza otro, ese otro termina, empieza, y ahí es ese de arriba hacia abajo, como decía Ale, ¿sí? Método en cascada, pasito a pasito. Y acá, para hacerlo más gráfico, el método en cascada, que se llama también waterfall, tenemos el concepto, tenemos el plan, lo ejecutamos, vamos a la prueba y tenemos esto. Y obviamente al cliente no le va a gustar. Y este proyecto tardamos 1 año y medio para llegar a esa etapa 5, ¿no? Donde vamos etapa por etapa, etapa por etapa, etapa por etapa, hasta llegar al final. Y realmente al cliente no le gustó. Y cuando hablamos de agilidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de esto. Hablamos de que en cada etapa, ¿sí? No hablamos en la primera etapa, que son los requisitos, lo terminamos, seguimos con una segunda etapa, que es el diseño, sino que vamos interactuando. Y en estas etapas, en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, vamos interactuando con el usuario, con el cliente, ¿no? Y vamos diciendo, bueno, la manito no me gusta, sí, me gusta que la manito las tenga cruzadas, buenísimo, ¿no? El fondo, no me gusta el fondo así, bueno, los colores, los ojos, hasta llegar a una solución donde realmente al cliente le guste y lo compre, ¿sí? Lo compre en el sentido de que la acepte. Y acá estamos hablando de sprint, ¿sí? Cuando hablamos de esto, de las etapas, la etapa 1, la etapa 2, y siempre hablando de agilidad, ¿sí? Estamos hablando de sprint cuando hablamos de el framework de Scrum. Y ahí nos estamos metiendo en el primer marco de trabajo que vamos a estar hablando hoy, Scrum, ¿sí? ¿Vos ven ustedes estas etapas de la creación de esta pintura mundialmente famosa? Y llegamos al sprint 5 con la pintura, ¿sí? Real. Y estos son los sprints. Estos son los sprints, donde tenemos el primer sprint, interactuamos con el cliente, interactuamos con el usuario, y vamos a un segundo sprint, con todas las modificaciones y con todo el feedback que nos dio el cliente, que nos dio el usuario, ¿sí? En ese ejemplo del primer sprint,
con la Gioconda es, bueno, no quiero la manito en la boca, quiero las manos cruzadas. Excelente, vamos por ello. Trabajamos en un segundo sprint y así continuamente. Y podemos estar trabajando muchísimos sprints en un proyecto. Podemos estar trabajando 20 sprints en un proyecto. Pero es la idea de no tener ese método en cascada donde terminamos una etapa y seguimos con otra, sino que interactuamos. Sino que en cada sprint generamos valor. En cada sprint generamos valor. En cada sprint interactuamos con el usuario para decir, bueno, voy bien, voy mal, nos readecuamos, realizamos todas las tareas que tenemos que hacer, modificamos todo y volvemos a interactuar. Volvemos a mostrarle el prototipo, porque estos, ¿no? En el sprint 1, 2, 3, 4, 5, son prototipos. Vamos a estar mostrándole al usuario prototipos, ensayos, y con eso interactuamos. ¿Sí? Con eso interactuamos, con los ensayos en cada sprint. Y ustedes ven, ahí este es uno de los modelos, ¿no? de sprint, y que realmente lo que hacemos es planificar, diseñar, hacemos el desarrollo, testeamos, ¿no? Hacemos la implementación, revisamos, todo en un sprint. No estamos esperando a terminar, ¿no? Como veíamos ahí en el waterfall, el concepto, el plan, la ejecución, la prueba, hasta llegar al último, a la última etapa con el producto ya terminado y que realmente no era lo que pidió el cliente, lo que pidió el usuario. Y yo les cuento algo también una historia, una anécdota que me comentó una compañera que estaba trabajando en cascada, ¿no? Estaba trabajando en cascada para un desarrollo de software. Que, como les digo, no es ni mejor ni peor trabajar con agilidad, no es ni mejor ni peor trabajar con cascada, depende en qué contexto y en qué proyecto estemos trabajando, va a ser mejor uno que otro, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de desarrollo de software, el método, estamos hablando de un desarrollo web, y para diseñar una página web es mucho mejor, obviamente, trabajar con un método ágil, donde se puede interactuar con el usuario continuamente. Bueno, esta señora trabajó con el método en cascada, donde estuvo meses y meses, ¿no? Recolectando la información después de haber tenido un montón de entrevistas con el usuario y haber escrito un montón de procesos, de procedimientos y de necesidades que quería el usuario, y realmente estuvo 2 años con ese proyecto, trabajando con los técnicos, pero cuando llegó la última etapa de mostrarle cómo había quedado la página web al cliente, y la verdad es que la persona que tenía que usar la página web le dijo, no, yo no era lo que te pedí. Y esto después de 2 años de trabajar en el proyecto. Y dice, no, yo no era lo que te pedí. No te pedí ese botón de carrito de compras en ese lugar, con ese color. No te pedí esas modalidades de pago en la página web. No te pedí esa información. La verdad es que el color de la página no me gusta. Cómo está distribuida la información tampoco. Hay información que está errónea de la empresa. Un montón de cosas. Un montón de cosas que se vieron después de 2 años de proyecto. Entonces, la verdad que esa metodología que usó para ese proyecto no fue la adecuada. Y ni hablar de que todas las modificaciones que tuvieron que hacer fueron costos extras para los desarrolladores, ¿no? Obviamente. Y eso impactó muchísimo en el resultado y en los costos del proyecto. Entonces, no hay ni una metodología ni un marco de trabajo mejor y peor, sino que se tiene que adecuar al proyecto y al contexto en el cual estemos trabajando. Y si esa
si se hubiera trabajado de otra manera, con iteraciones continuas, se hubiera llegado al final del proyecto con un producto que realmente al usuario le hubiera gustado y hubiera realmente aprobado. Y este gráfico, la verdad es que, valga la redundancia, me parece súper gráfico y súper sencillo para explicar Scrum. Acá nos estamos metiendo en este framework, en el primer framework, en el primer marco de trabajo ágil, que es Scrum. ¿Y qué vemos acá? Acá vemos el equipo Scrum, que está compuesto por el equipo de desarrollo, que son las personas que meten, ¿no?, las manos en la masa y que realmente desarrollan ese software, ese producto, ese servicio, ese MVP, ese prototipo que vamos a entregar después de la primera etapa. Son los que están trabajando en ese producto, en ese servicio, en ese proyecto. Tenemos el Product Owner, que es la figura del usuario o del cliente dentro del equipo Scrum. Es la voz del usuario, es la voz del cliente, es la voz de los interesados o los stakeholders del proyecto. Y después tenemos el Scrum Master, que es la persona que va a velar por todas las ceremonias que tiene Scrum, por todas las reuniones, setear las reuniones, evitar cualquier blocker o cualquier impedimento que tenga el equipo Scrum, el equipo de desarrollo particularmente, ¿no? Se les dice, le dicen el jardinero, ¿no? Porque va a ir preparando el terreno como que para que el equipo de desarrollo no tenga ningún impedimento y pueda llegar al final con un valor agregado en ese producto, servicio o proceso que estén desarrollando. Y después, esa flecha que ven gigante se llama sprint, ¿no? Esa flecha que ven gigante se llama sprint, que va a ser esto, ¿no? Va a ser eso que ven, el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, es esa flecha gigante que ven ahí. Son las etapas que se dividió, que se va a dividir nuestro proyecto. Que un sprint puede durar, depende del proyecto, 15 días, por ejemplo. Puede durar 2 semanas. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un product backlog, que va a ser todas las actividades que vamos a tener para desarrollar ese producto, ese servicio, mejorar ese nuevo proceso. Son todos los productos, todos los productos no, son todas las tareas que vamos a tener. Ese es el product backlog, que van a estar desde la que genera, ¿no?, y de acuerdo al product owner, van a estar detalladas de una manera donde las primeras tareas sean las que van a generar valor. Por eso es generar valor lo antes posible. Generar valor todo el tiempo y lo antes posible. Entonces, las primeras van a ser las que van a estar más detalladas y que van a ser las que generen valor. ¿Sí? Entonces, de toda esa lista de tareas que tengo, que son 150, 220, 30, 1000, ¿no? Van a ser completamente todas las tareas que voy a hacer durante todo el proyecto. Yo lo que voy a hacer es, al inicio del sprint, ¿qué voy a hacer? Voy a planificar ese sprint. Voy a planificar esa etapa del proyecto. ¿Y cómo lo voy a planificar? Se llama sprint planning. Te estoy dando todos los conceptos y las terminologías que se usan, ¿sí? Como para que también ustedes, si quieren interiorizar, hay cursos que se hacen específicamente para Scrum Masters, para Product Owners, de metodologías ágiles, ¿sí? Así que yo les estoy dando las terminologías como para que ustedes las escuchen y que obviamente están muy invitados a que vean y se interioricen
en lo que son las metodologías, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del sprint planning, donde en un principio, antes de comenzar el sprint, ¿qué hacemos? Planificamos. Planificamos, nos reunimos, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este sprint? El Product Owner, al ser la voz de los stakeholders, del usuario, del cliente, nos va a decir qué hacer, nos va a priorizar las tareas. Y al equipo de desarrollo del Scrum Master les va a decir, en este sprint hagamos estas tareas, ¿qué les parece? Y ahí se va a consensuar en esa reunión. En esa reunión que puede o no estar el Product Owner, el equipo de desarrollo va a decir, bueno, de estas tareas que elegimos hacer en este sprint, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las hacemos? ¿Las vamos a dividir? Si algunas son muy grandes, las vamos a dividir en pequeñas tareas. Bueno, ¿cómo las hacemos? Y ahí se va a organizar el equipo de desarrollo para trabajar en ese sprint. Y de ese sprint planning, de esas reuniones, lo que va a salir es el sprint backlog. O sea, va a salir todo el backlog, todo el grupo de tareas que se va a hacer exclusivamente en ese sprint, en esta parte del proyecto. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Si el sprint dura 15 días, vamos a trabajar esos 15 días en esas tareas de sprint backlog, en esas tareas de sprint. Y lo que tiene que velar el Scrum es que no haya blockers, que no haya impedimentos, celebrar las dailies, que son reuniones diarias que se van a hacer durante todo el sprint para ver cómo está avanzando esas tareas, cómo está avanzando la realización de esas tareas. Y en esas dailies o en esas reuniones diarias, que también se llaman stand-ups, se van a contestar 3 preguntas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué blocker o qué impedimentos tenemos para que yo pueda realizar las tareas que tengo asignadas? Lo ideal es que esté, obviamente, el Scrum, que puede o no estar, el equipo de desarrollo sí o sí, porque son las personas que van a estar, ¿no?, trabajando en esas tareas de Sprint Backlog, y el Product Owner. Por si hay alguna duda, ¿no?, por si el equipo de desarrollo realmente tiene alguna duda. Y estas reuniones diarias no tienen que durar más de 15 minutos en contestar esas 3 preguntas. ¿Sí? Y se llaman stand-up porque también se pueden hacer de parado, ¿no? O sea, no hace falta que se sienten en una mesa, como para que sea rápido, también se puede, ¿no? Se puede charlar todos sin sentarse. Por eso se llaman también stand-up. Pero porque tiene que ser ágil, porque son todos los días. Y yo todos los días tengo que de una manera rápida, tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué impedimento tengo para hacer las cosas que tengo que hacer? Y después habla del refinamiento, donde avanzadas las tareas, si hay que ajustar algo, si vemos que una tarea lleva más de la cuenta, si vemos que tenemos que llevar alguna tarea al próximo sprint, bueno, ahí tenemos la posibilidad de refinar durante todo el sprint. Y vamos a llegar, ya avanzando en la realización de las tareas, en esos 15 días, a esa barrera que vemos ahí, que es el definition of done. El definition of done es la definición de hecho. Y eso obviamente tiene que estar consensuado para cada tarea por todo el equipo Scrum. ¿Sí? Así que por esa barrera van a pasar todas las tareas del Sprint Backlog, todas las tareas que tuve durante el sprint, que ya estuvieron realizadas, que ya están finalizadas, que ya están, ¿no?, con el moñito y terminadas. Y obviamente cada tarea del sprint tiene que estar con una definición de hecho, para que todo el equipo sepa que esa tarea, si cumple con todas esas definiciones que pusimos de hecho, ya está realizada.
¿sí? Si tenemos que agregar el botón, como ejemplo, el botón del carrito en la página web, bueno, la definición de hecho, tiene que estar el carrito, tiene que estar el color, tiene que estar, ¿no? Hacer clic en y que te lleve a la página para verificar todas las compras o para ver toda la lista de productos sí, de productos que pusiste dentro del carrito. Bueno, son todos esos checks que uno tiene que tener para esa tarea específica y cada una tiene que tener un check diferente para decir, tengo todos los checks en esta tarea, listo, ya está realizada. No me faltó nada. Y ahí pasa la barrera. Y ahí, cuando pasa la barrera, estamos en un incremento de producto. Ahí es ese valor agregado que le estamos dando al usuario, que le estamos dando al cliente durante ese sprint. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a terminar el sprint, vamos a darnos vuelta y le vamos a decir al usuario, entrá y comprate algo por el carrito de compras. Y lo va a poder hacer. Y ahí está nuestro valor agregado. Ahí está el incremento del producto en ese sprint. Y ahí vamos a recibir el feedback del usuario. La verdad es que entro a la página y no veo bien el carrito. ¿Dónde está? Bueno, anotamos. No es muy visible el carrito dentro del home de la página. Listo. La verdad es que con el color no lo identifico, no lo veo. Hago clic. Sí, pero cuando hago clic quiero que primero en vez de la fecha y el producto, primero me aparezca el producto y después en la fecha que lo agregué al carrito. Listo. Y vamos anotando. Vamos anotando todo el feedback que recibimos de ese usuario. Y ahí va a estar, en esa reunión que para muchos, o sea, se llama showcase, ¿no? O se llama también demo, de presentar el demo al usuario, al cliente. Ahí estamos presentando incremento. Y ahí estamos presentándole ese demo, ese prototipo al usuario como para que lo destruya, ¿no? Y nos dé los comentarios, el máximo de comentarios que nos pueda dar, el máximo feedback que nos pueda dar, bueno, malo, que nos va a servir un montón para poder incrementar y para poder seguir generando valor. Y después, internamente, ¿sí? Internamente se hace una retrospectiva, que también la celebra el Scrum Master, ¿no? Y son todas estas ceremonias que celebra el Scrum Master, que ayuda al equipo a ser muchísimo más maduro. Y esta retrospectiva, acá decimos, bueno, ¿cómo nos fue trabajando como equipo? Acá dejando de lado el valor agregado y la funcionalidad y el producto o el servicio, acá estamos hablando de nosotros, de cómo trabajamos en equipo. Ahí tiene que estar el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, discutiendo en el buen sentido de la palabra, e intercambiando ideas de cómo trabajamos, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos no tan bien, y poder mejorar para el próximo sprint. Por eso se habla de estas bases de tener foco en las tareas que se tienen que hacer en el sprint, tener coraje para decir, che, yo no llego, yo no estoy llegando, o esto no lo sé hacer, al mismo tiempo de tener apertura, compromiso, de que si yo me comprometo a terminar esta tarea en este sprint, la voy a terminar. Y respeto, siempre planteando las cosas, ¿no? Los inconvenientes, las sugerencias, los comentarios, con respeto. Y cuando terminamos eso, cuando terminamos nuestra retro, volvemos al sprint. ¿Y qué hacemos? El sprint planning. El Product Owner agarra las tareas de ese Product Backlog, dicen, bueno, chicos, ahora vamos a hacer estas tareas que son prioritarias porque el cliente me dijo que esto es lo que genera ahora valor. Obviamente que el Product Backlog puede variar, ¿no? Porque como vimos que estamos en un contexto VICA, BUCA, BANI, como quieran llamarlo, las prioridades del cliente y del usuario cambian todo el tiempo. Ahí tenemos la voz del Product Owner. En este sprint, chicos, vamos a hacer esto. Avancen con esto. ¿Cómo lo hacemos? Creamos el Sprint Backlog, las dailies, el refinamiento, pasamos esa barrera, volvemos a mostrarle al usuario, hacemos nuestra retro y empezamos de nuevo
el sprint. Y así como ven acá, sprint tras sprint, vamos generando valor e interactuando con el cliente, el usuario. Esperen que antes de seguir, me voy a fijar a ver si hay más comentarios. Igualmente cualquier duda, chicos, cualquier pregunta, la postean en el chat, por favor. Acá los estoy viendo, acá es un proceso ágil y se adapta. Buenísimo, Alejandra. Excelente. Bárbaro. Y les repito, cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejan en el chat. Perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos. Acá. Y ahí también como para resumir, les dejo, ¿no? Que Scrum, conformado por el equipo Scrum, que estamos hablando del Scrum Master, estamos hablando de el Product Owner, estamos hablando de el equipo de desarrollo, tiene sus pilares, sus valores, sus principios, los roles de Scrum, ¿no? Que hay el equipo de desarrollo que son los team members, el Scrum Master, el Product Owner, los artefactos, que son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento de producto que cuando pasamos esa barrera del Definition of Done, actividades o reuniones, también que tenemos la Sprint Planning, las dailies, la review, la retrospectiva. Y acá les dejo este slide como que también es interesante como para que lo tengan como resumen. Y acá, un poquito hablando y volviendo al prototipo, y un poquito hablando de el MVP, acá vemos dos maneras de entregar producto. ¿No? Acá vemos dos maneras de entregar producto. Que por un lado, y en la parte de arriba, vemos diferentes líneas de producción, que en este caso son tres, porque ven que ven como una cinta abajo que es el producto terminado, ¿no? Y en este caso, el reto, el problema que teníamos que mitigar era la movilidad de este usuario. Entonces, en un principio le dimos la bicicleta, ¿no? Que cuando le dimos la bicicleta para que el usuario se movilice, nos dijo, quiero algo más rápido, y fue por la moto. Y realmente cuando fuimos por la moto, dijo, bueno, pero quiero algo más seguro y mucho más rápido, y fuimos con el auto, y ahí justo, ¿no? Fuimos y compró la opción del auto en esas diferentes iteraciones que tuvimos. Pero si vemos abajo, que tenemos el mismo reto de movilidad, vemos que en un principio le dimos 2 ruedas con un eje, estamos viendo, que no le dimos todavía, lo estamos trabajando, porque no vemos, ¿no?, la entrega abajo. Como vemos la cinta, ¿no?, esa cinta transportadora que indica que entregamos el trabajo. No, estábamos trabajando, ¿no? No entregamos nada. Vimos las ruedas con 2 ejes, ¿no? Le pusimos un manubrio ahí con la carrocería, y lo que entregamos es este autito que el usuario no puede ni entrar, ¿no? Y la verdad es que no le convenció para nada al usuario esa solución. Entonces, y capaz que con esto tardamos años en darle esa solución al usuario que realmente no era lo que quería. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Donde tenemos entregables, ¿no?, continuos, con el mismo reto, pero nos vamos adaptando a las necesidades del usuario, nos vamos adaptando al feedback del usuario. Y por el otro lado, donde vemos abajo, la única entrega que hicimos fue al final y no nos fue muy bien. Y este también me gusta, que también es muy gráfico, y es lo mismo. Es entregar esa movilidad que le doy una patineta, después le doy un monopatín, después le doy una bici, después le doy una moto, y finalmente le doy el auto que quería. Y de ahí vamos viendo la carita del usuario, cómo se va modificando y va diciendo, bueno, sí, te vas acercando a lo que yo quiero. Te vas acercando, ¿no?, a
a mitigar lo que realmente yo necesito y al reto que te propuse, que en este caso es la movilidad. Entonces, ahí vamos viendo que vamos interactuando y en esa iteración es lo principal. Y en el sprint, y acá les puse un ejemplo de nuestro día a día, y que también para que lo terminen de entender, ¿no? A lo que es el sprint. Y si llamamos al sprint a nuestro día de trabajo, a nuestro día ¿no? En nuestra vida laboral o en nuestra vida personal, empezamos con nuestro café y planificando nuestro product backlog. ¿Por qué? Porque tenemos una lista de tareas, ¿no? Tenemos una lista de tareas que hacer, y de esa lista de tareas que tenemos que hacer, decimos, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy de toda esta lista que tengo que hacer, bueno, hoy voy a tomar estas 3. Y ahí tenemos nuestro sprint backlog. Y después, cuando termina nuestro día, decimos, bueno, a ver, ¿cómo me fue? Hice esta tarea, hice esta, pero bueno, me faltó esta, la pasaré para mañana, para mi próximo sprint. Y ahí hacemos la review, hacemos la retrospectiva y nos vamos a dormir. Y al otro día, ¿no? Amanecemos con un nuevo sprint, con nuestra to-do list, agarramos un par de tareas como para hacer en el día, que es nuestro product backlog, y terminamos el día con las tareas realizadas. Ese es el sentido y ese es el objetivo, el propósito del sprint. Y me pareció bárbaro llevarlo a nuestra vida, a nuestro día a día, personal, ¿no? También, para que sepan y para que puedan identificar y ver bien y materializar lo que es el sprint. Y dejamos un poquito ahora de lado lo que es el framework de Scrum, y lo que vamos a ver ahora es Design Thinking, que es otra metodología que también, ¿no? Está obviamente a favor de tener al usuario en el centro y poder interactuar continuamente, ¿no? Con el usuario. Y tenemos diferentes etapas en el Design Thinking. Que tenemos, por un lado, empatizar, ¿no? Donde estamos empatizando con el usuario, con el cliente, y estamos entendiendo bien el reto que nos plantea, ¿no? Estamos viendo, bueno, ¿para quién voy a trabajar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el problema o reto que nos está planteando este usuario? ¿Es la movilidad? ¿No? ¿Es que quiere tener una página más accesible para, no sé, reservar libros en la biblioteca de la facultad? Bueno, ¿cuál es el reto? ¿Y quién es ese usuario? ¿Son los estudiantes? ¿Son los profesores? ¿Son los mismos bibliotecarios que necesitan esa información? Vamos a empatizar con el usuario, vamos a empatizar con el cliente. Después tenemos la definición, donde ahí vamos a definir bien el problema, ¿sí? Vamos a interpretar bien el problema. Vamos a idear, vamos a crear ideas, vamos a hacer nuestros brainstorming, vamos a realizar diferentes técnicas o prácticas para que nos salga la mayor cantidad de ideas posibles, para después esas priorizarlas y evaluarlas como para elegir la mejor solución de todas esas ideas. Vamos a prototipar, vamos a plasmar esa solución de ese mundo imaginario y la idea que tenemos en la cabeza al mundo físico, y después la vamos a probar. Nos vamos a dar vuelta y vamos a decir, bueno, usuario, cliente, José, estudiante, que vos querías, ¿no? Tener una manera mucho más fácil de reservar libros en la biblioteca, acá tenés nuestra solución. ¿Qué te parece? Y vemos que tenemos etapas donde vamos a diverger, donde no vamos a estar de acuerdo con nuestro grupo de diseño y vamos a discutir de una manera, ¿no? Obviamente constructiva, y van a haber etapas donde vamos a converger, donde vamos a realmente estar de acuerdo y decir, sí, vamos por este lado. Este es el reto,
este es nuestro usuario y vamos a trabajar por este reto y para este usuario. Así que miren que en las diferentes etapas vamos a diverger y vamos a converger con nuestro equipo de diseño, o con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de desarrollo. ¿Mm? Entonces, las diferentes etapas que vamos a tener en Design Thinking, vamos a identificar las creencias, los deseos, las necesidades del usuario, vamos a empatizar y ponernos en los zapatos del usuario. Vamos a traducir toda esa información que usamos y que hicimos, porque cuando empatizamos vamos a hacer entrevistas, vamos a hacerle muchas preguntas al usuario como para poder empatizar, para poder conocerlo. Entonces vamos a traducir toda esa información en las necesidades. Vamos a idear, vamos a generar ideas, vamos a pasar esas ideas y de todas esas ideas va a quedar una que va a ser la solución y esa solución la vamos a pasar, ¿no?, de lo abstracto, que la teníamos en la cabeza, en un papel, en un post-it pegado en la pared, a lo físico, que va a ser nuestro prototipo, nuestro demo, y después lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Así como empatizamos, vamos a volver al usuario para recibir su feedback. ¿Sí? Entonces, esas son todas las etapas que vamos a tener de Design Thinking. Empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Y hay varias empresas que lo adaptaron. Por ejemplo, IBM. En IBM se llama Enterprise Design Thinking, donde ustedes ven que es un loop, un infinito, donde observan, reflexionan, hacen, y ahí está el usuario y está el equipo de desarrollo, ese punto blanco y esos puntos verdes, donde están trabajando de una manera continua. Respetan estas etapas, ¿no?, de empatizar, de definir, de idear, de prototipar, de probar, pero ellos le llaman Enterprise Design Thinking y le dan este condimento extra, ¿no?, de ser este loop de observar, reflexionar y hacer el equipo de desarrollo junto con el usuario. Y ahí como les comentaba, el tema de las estadísticas y cómo está, ¿no?, agilidad en América Latina particularmente. Me interesó mucho este estudio de Everis, y la verdad es que me pareció súper interesante también compartirlo acá en esta charla, porque vamos a ver ahora cómo responden y qué es lo que están necesitando las empresas, ¿no? Ustedes van a ver en el mercado laboral, en el contexto donde estamos hoy en día, donde las empresas están buscando más soft skills, ¿no? Skills que tengan más que ver con esto de la agilidad, que tengan más que ver con el desarrollo, pero de una manera ágil. Y esto realmente lo están pidiendo las organizaciones hoy en día. ¿Sí? Entonces, obviamente, las áreas que se están adaptando a la agilidad, obviamente son las áreas de IT, son las áreas de software. ¿Sí? Pero también tenemos, miren, recursos humanos, miren marketing, ¿no?, que también dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar, ¿no?, en marketing y en recursos humanos de una manera ágil? Sí, existe, y existen empresas donde en esos sectores están trabajando de una manera ágil. En recursos humanos se puede trabajar de una manera ágil. No vamos a estar hablando de productos, vamos a estar hablando de procesos, pero son áreas donde están adoptando la agilidad, que ya no estamos viendo el área de software, el área de IT, sino que estamos ya escuchando áreas como marketing y recursos humanos que están utilizando la agilidad. Y obviamente a esta cantidad de organizaciones que se les hizo la encuesta para hacer este informe, le preguntaron, ¿no?, años adoptando la agilidad, y la mayoría están entre 4 y 5 años, ¿sí? Pero también estamos viendo de que hay empresas nuevas que se están adaptando,
hay empresas antiguas, ¿no? Y de muchos años, bueno, yo les puedo comentar de IBM, una empresa centenaria que hace varios años atrás cambió su mindset y ahora está trabajando de una manera ágil. Está trabajando de una manera ágil. Entonces, fíjense que la mayoría de las empresas y de la mayoría de las empresas encuestadas en América Latina para este estudio fue de 4 a 5 años, en un 42%, y que me parece un montón, ¿sí? 4 a 5 años es un montón. Así que de a poco las empresas van entendiendo de que realmente la adopción de la agilidad, ¿sí? Minimizando obviamente los errores, es una buena opción. Es una buena opción para manejar en esa ruta que veíamos con niebla del otro lado y que no sabemos qué nos vamos a encontrar y muchas veces tenemos que trabajar sin tanta información. Después los beneficios de la agilidad, ¿sí? Como número 1, mejorar la experiencia de nuestros clientes. Las empresas entienden de que trabajando de una manera ágil, trabajando por sprint, trabajando con estas etapas de que nos propone Design Thinking, donde vamos a empatizar con el usuario y después de terminar todas esas etapas y tener un primer prototipo, un primer MVP, ¿no? Un primer producto mínimo viable, podemos ir hasta al cliente y decir, mira, lo que tengo es esto. Al usuario, decir, bueno, utiliza mi prototipo, utiliza mi demo, a ver qué te parece, cómo vamos. Y eso mejora muchísimo la experiencia con el cliente, la experiencia con el usuario. Después, obviamente, mejora también el tiempo en que uno puede lanzar los productos al mercado. Y lo mejora muchísimo, muchísimo en tiempo y en calidad. Mejora la eficiencia, porque al estar, si uno trabaja con el framework de Scrum y al estar trabajando en un equipo Scrum, la idea del equipo Scrum es que sea autodirigido, autoeficiente, autosustentable, o sea que el product owner lo guíe, pero que dentro del equipo se solucionen los problemas, o sea que entre el reto y salga la solución del mismo equipo, que no tenga dependencias y que muy rara vez tenga que salir a preguntarle a otro equipo o a pedirle ayuda a otro equipo para que realice una tarea porque tienen una dependencia. Entonces, por eso también es la mejora de la eficiencia, porque dentro del equipo Scrum se solucionan los problemas y sale la solución, sale ese producto o ese servicio o ese MVP, ese demo, ese prototipo que se le va a mostrar al cliente. Después, mejora el clima entre los colaboradores, porque como vimos en el manifiesto ágil, se prioriza a las personas, ¿sí? Se prioriza a las personas, entonces realmente mejora el clima entre los colaboradores. Y después genera mayor innovación. ¿Sí? Genera mayor innovación porque la idea es generar nuevos productos, nuevos servicios, pero con innovación. Innovación por parte de ideas que salgan del equipo Scrum, ideas que salgan del equipo de desarrollo, ideas que salgan del propio usuario, del propio cliente, pero esta manera de trabajar ágil obviamente genera más innovación. Genera más innovación porque hay algunos retos y por el contexto, de nuevo, repito, por el contexto que estamos viviendo, estamos adaptándonos continuamente. Entonces, eso nos da la posibilidad de poder innovar, de tener buenas ideas, de tener una sesión de brainstorming que realmente valga la pena y que salgan esas ideas que se llaman wild ducks, ¿no? Esas ideas que son esos patos salvajes y esas ideas locas que muchas veces son las ideas que son viables, aunque sean locas, ¿no? Por eso uno de los tips de las sesiones de brainstorming es
cantidad antes que calidad. Quiero tener la mayor cantidad de ideas posibles. Y de esas sesiones de brainstorming salió el Gmail de Google. Y es innovación. Y salieron de esas sesiones de brainstorming. Entonces, también, trabajando de una manera ágil, trabajando en equipo, co-creando, colaborando, teniendo como prioridad a las personas, generamos un ambiente de mayor innovación. Y después, obstáculos para la agilidad. Primero, el estilo de liderazgo. Obviamente, tenemos que tener el apoyo del management, del board, del líder, del CEO, de nuestro gerente, de nuestro jefe, de nuestro coordinador. Tenemos que tener el apoyo de todos. Tenemos que tener el apoyo de la organización. Si tenemos un estilo de liderazgo que no nos ayuda a cambiar el mindset a un mindset ágil, nos va a resultar muy difícil. Muy difícil. Si tenemos un equipo, si tenemos un tipo de liderazgo que no nos ayuda, ¿no? Que se tenga mucha burocracia, no nos va a ayudar. Igual que la cultura, si también es una cultura muy burocrática, tampoco nos va a ayudar. No va a ayudar a cambiar esa mentalidad. Si la cultura no es tan permeable a nuevas ideas, a nuevas propuestas, a fallar, como veíamos al principio, si no nos acompaña la cultura organizacional, también nos vamos a encontrar con un obstáculo. Si las áreas trabajan en silos, ¿no? Si las áreas trabajan en forma independiente, si yo estoy haciendo mi trabajo y no sé que tengo una dependencia de otra área, ¿no? Y que no puedo terminar mi trabajo o porque realmente depende de otra área. Pero la verdad no sé, porque están trabajando en silos, están trabajando por sectores, ¿no? Están trabajando por áreas, y eso no es trabajar ágil. Repito, hablamos de la co-creación, ¿no? Hablamos de la cooperación. Bueno, cuando una empresa trabaja así, trabaja en silos, y que un área no sabe lo que está haciendo otra, que un área no sabe si lo que está haciendo la otra área va a impactar realmente en sus tareas, bueno, vamos a tener un obstáculo. Cuando hablamos de resistencia al cambio, vamos a tener un obstáculo. Si queremos cambiar, ¿no? De a poquito la cultura, si queremos cambiar un poquito el mindset que está teniendo la organización. Pero la organización tiene, la verdad, una resistencia. La gente, ¿no? Cuando hablo de organización también hablo de los grupos de trabajo, obviamente, tiene una resistencia al cambio. Ahí también vamos a estar en presencia de un obstáculo para aplicar con libertad estas prácticas, estas técnicas, estos marcos de trabajo, que si se hacen por áreas, no van a resultar tampoco, porque las dependencias las vamos a seguir teniendo. Si trabajan en silos, no los vamos no vamos a sacar el 100% de su eficacia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resistencia, también vamos a estar hablando de obstáculos y procesos burocráticos, ¿no? Que yo les agregaba también la burocracia, cuando veíamos en el manifiesto, ¿no? La burocracia tiene que estar, los procesos tienen que estar, el plan tiene que estar, pero cuando ya los procesos burocráticos superan, ¿no? A las prácticas, las técnicas ágiles que queremos, a los marcos de trabajo que queremos implementar, bueno, ahí estamos hablando también de otro obstáculo, ¿no? Porque la burocracia también es un obstáculo para trabajar de manera ágil. ¿Y cuáles son los roles más frecuentes que se ven en las organizaciones? Tenemos el Agile Coach, ¿no? Tenemos el coach donde de una manera va a estar coacheando, ¿no? Va a estar realizando su tarea de coach dentro de los equipos ágiles. Tenemos el Scrum Master, tenemos el Product Owner, ¿no? Este lead de lo que es la demanda, en muchas organizaciones está, en otras no.
pero existe. Y después el team de desarrollo, el equipo de desarrollo. Entonces, no vimos el Agile Coach, pero es el coach de los equipos ágiles, vimos el Scrum Master, vimos el Product Owner, vimos el Development Team. Entonces, esos son los roles más frecuentes cuando en una organización ágil, ¿no?, se les pregunta, ¿no?, los roles más frecuentes, y son todos estos los que vimos, ¿no?, así muy rapidito en esta charla. Así que cuando vean estos roles, bueno, ya van a saber, ¿no?, de qué están hablando. Y también, siguiéndolo con este informe, le preguntaron, ¿no?, a estas organizaciones que estuvieron involucradas en este informe, ¿existe la oficina de transformación? Y, obviamente, fíjense que las organizaciones están teniendo, ¿no?, esta idea de, bueno, de adaptación, de transformación, de agilidad, de ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, tienen una oficina de transformación. Y tiene el programa de transformación ágil, o sea, tienen la agilidad dentro de esos, ¿no?, programas de transformación, y la verdad es que sí, la mayoría sí. Y cuando hablamos de transformación, y va de la mano con la agilidad, ¿no? ¿Y cómo nos queremos transformar? Nos queremos transformar hacia adelante, nos queremos transformar hacia el futuro, no hacia atrás. Entonces tenemos que ver y tenemos que innovar y ver más allá de esa niebla que vemos en el camino. Y repito, aunque no tengamos información, ¿sí?, pero la verdad es que es súper importante. ¿Y qué metodologías son las que adoptan estas empresas? Vemos Scrum, vemos Kanban, y vemos un montón de otras que hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Está Extreme Programming, Lean Startup, hay algunos híbridos, Scrumban, hay un montón, ¿sí? Y que ustedes si van a buscar o van a investigar, hay un montón. Pero las principales, las más conocidas, son Scrum, Design Thinking, son las pioneras, ¿no?, las que empezaron realmente con esta revolución. Y me quiero meter un poquito en el Kanban, porque ahí vieron que nombran Scrum y nombran Kanban, ¿no? ¿Y qué es Kanban? Entonces yo le voy a mostrar un poquito qué es Kanban. ¿Y qué es esto, Kanban? ¿No? Es esta técnica que se usa, que son 3 columnas. Uno puede tener 3 columnas, 4, 5, las que sean necesarias. Pero son 3 columnas que lo básico de Kanban es administrar las tareas en qué es lo que tenemos pendiente. Simplemente eso, ¿no? Así que fíjense que esto también es trabajar ágil, ¿no? Es una técnica ágil, donde tenemos diferentes columnas y tenemos en una columna lo que tenemos pendiente. Todos los post-it, todas las tareas que tenemos pendientes. Otra columna, de todas las tareas que tenemos en proceso. Ahí vamos a indicar todas las tareas en las que estamos trabajando. Ahí el equipo de desarrollo va a poner todas las tareas en las cuales está trabajando. Y después las tareas realizadas. Una vez que terminé, de acuerdo a la definición de hecho, muevo ese post-it, esa tarea, a la columna de hecho y la dejo ahí, porque ya está terminada. Esto se puede hacer digitalmente. Hay un montón de herramientas digitales que para los equipos distribuidos, para los equipos de miembros que están distribuidos por todo el mundo, como me pasó a mí trabajar en IBM, de compañeros que están esparcidos por el mundo en otros países, ¿no? Bueno, teníamos este Kanban, pero de manera digital. Y hay un montón de herramientas que lo utilizan, ¿sí? Jira tiene una vista donde se puede utilizar, donde se puede trabajar de una forma Kanban como esta. Y pueden agregar, por ejemplo, si las tareas que están realizando necesitan una aprobación previa o tienen una dependencia, pueden agregar una tarea que diga aprobación.
ustedes van a ir adaptando su Kanban de acuerdo a las necesidades del proyecto, necesidades mismas de ustedes y del equipo. ¿Y esto qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es que todo el mundo sepa lo que está trabajando el equipo. Que pasen por la oficina del equipo de desarrollo, por la oficina de diseño, y que en la pared vean ese rotafolio todo lleno de tareas y esparcidos por todas las columnas, ¿no? Como para visualizar qué es lo que está haciendo el equipo y la velocidad del equipo. Si tenemos muchos pendientes, ¿no? O si tenemos muchas cosas en proceso, que capaz que tenemos algún cuello de botella o algún blocker, es visualizar la tarea. Y también limitar el WIP que dice ahí, que es el Work in Progress, donde yo me voy a poner un límite también, donde yo no voy a estar trabajando en tareas en proceso, no sé, más de 3. Yo no puedo tener más de 3 tareas en proceso. Entonces ahí trabajo esas primeras 3 tareas en proceso, las paso a hecho y sigo como puleando las tareas que tengo pendientes. ¿Sí? Maneja el flow, como les decía, ¿no? Dependiente, en proceso, en hecho, y estoy viendo ahí también la velocidad y la madurez del equipo, cómo va trabajando. Y ahí se hace explícita las decisiones y los criterios, ¿no? El feedback es constante, porque si el product owner pasa por esa sala donde está el Kanban, pasa a ver cómo está el equipo. Y esa es una manera de dar feedback. Y mide, mejora, evoluciona, y cualquier cosa que no podemos medir, no podemos mejorar. Entonces, esto es una manera de medir nuestras actividades, nuestras tareas y nuestra velocidad como equipo. Y es súper interesante. Entonces, acá cuando ven Kanban, de las metodologías que se adoptan, bueno, está Scrum, como vimos, y como acabamos de ver, también una de las metodologías que adoptan estas empresas en América Latina es este Kanban. Y acá les traje algunas fotitos como para que vean ahí de Kanban reales. Y se trabajan así, si uno está de manera no presencial, en la misma sala, en la misma oficina, se trabajan así, con post-it, ¿no? Con post-it porque da la posibilidad de ir de una columna a la otra, Todas las metodologías ágiles, ¿no? Se trabajan en post-it. Y volviendo al ejemplo personal, ¿no? Devolviendo al ejemplo personal, como les comentaba el sprint, y cómo nuestro día a día puede ser un sprint, ¿no? En el ámbito personal. Bueno, acá, ¿cómo puede ser un Kanban en el ámbito personal? Me encontré con un compañero, conocí un compañero en un curso ágil, que usaba el Kanban con sus nenes. El objetivo era irse de vacaciones. Los preparativos para irse de vacaciones. Y en el pendiente, ahí en la columna de pendiente que ves de Toto y de Jero, estaba todo. O sea, estaba realizar, ¿no? Realizar las valijas, hacer las tareas. Estaban todas las tareas pendientes como para poder irse de vacaciones. Las tareas en curso, ¿no? Que ahí ven que quedaron un par, y después las tareas hechas. Entonces, él también, mi compañero, utilizó el Kanban como para que los chicos se organicen, no se olviden nada, y aplicó el Kanban para organizar las vacaciones, para organizar las tareas, para organizar las tareas de la casa, ¿sí? Así que fíjense cómo, así como les mostré el sprint en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, también podemos usar esta metodología para también en nuestra vida. Así que me pareció súper, súper útil. Y volviendo y ya cerrando un poquito la charla, como momentos de reflexión.
¿no? Momentos de reflexión donde hablamos de contexto, hablamos de adquirir nuevos skills, hablamos de metodologías, hablamos de adaptarnos. Y antes, obviamente, cuando decíamos, bueno, mi doctor me va a poder, ¿no?, evaluar, o voy a poder conversar con mi doctor a través de la pantalla, cómo va evolucionando también los roles, cómo van evolucionando también las profesiones, ¿no? Cómo van evolucionando también eh, las, las demandas, ¿no?, del mercado laboral y las demandas de los skills, de los nuevos skills. Y eso todo tenemos que adaptarnos. Todo tenemos que adaptarnos porque todo evoluciona. Y nos puso a prueba mucho la pandemia, que corrió un montón de velos la pandemia, a nivel tecnológico, a nivel capacitación, a nivel skills, ¿no? Donde decíamos, hablando de, por ejemplo, de teletrabajo. No todos los roles se pueden hacer a distancia. Y haciendo la salvedad de los esenciales, todos tuvimos que trabajar desde nuestras casas durante 2 años. Y algunos siguen trabajando desde sus casas, ¿no? Roles que se fueron adaptando. Cuando uno iba a decir que una persona de seguridad lo iba a hacer de forma remota. Y esto estamos hablando del contexto, y esto estamos hablando de la foto que les mostré al principio de Nintendo con sus juegos de cartas. Nos tenemos que adaptar, tenemos que ver el futuro. No tenemos la bola de cristal, obviamente, pero adaptándonos, viendo las necesidades del usuario, las necesidades del cliente, las necesidades del mercado, nos vamos a ir acercando un poquito más. Y esa niebla que también veíamos al inicio, ¿no?, se va a ir corriendo, se va a ir corriendo. Ya los roles, los trabajos no eran los mismos que los de antes, no eran los mismos. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar. Y esto me pareció, y que en cada charla que doy lo pongo porque me parece fantástico, cuando hablo de contextos, cuando hablo de agilidad, cuando hablo de adaptación. Miren cómo tenemos que estar muy atentos a las señales que nos da el futuro, ¿no? Porque en un momento donde se estaba instalando la luz eléctrica, el farolero, esta persona que cuando oscurecía, cuando bajaba el sol, iba recorriendo todos los faroles, prendiendo las velas, esta persona estaría pensando, a ver, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Cómo me tengo que adaptar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué va a ser de mi rol el día de mañana? A corto plazo, ¿qué voy a hacer? ¿Las empresas de velas? Otra funcionalidad, otro fin le puedo dar a mi producto, a mi servicio? Y volvemos, y hay un montón de ejemplos, y volvemos al juego de cartas de Nintendo. Es ir adaptándonos. Y estas metodologías ágiles, estos marcos de trabajo ágiles, hacen que trabajemos y desarrollemos esa adaptabilidad, que desarrollemos esa adaptación, ¿sí? Como antes teníamos que estar mucho tiempo para hablar por teléfono, para conectarnos con otra persona a través del tubo, y ahora con solo, ¿no?, apoyar nuestro dedito en el celular podemos hacer una videollamada. Y esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar y volviendo a la adaptabilidad, a las necesidades del usuario, ¿no? Estas personas escuchaban aviones enemigos en la guerra. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Y no mucho. Estos tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Estas tareas repetitivas, estas tareas físicas, estas tareas de no saber por qué lo estoy haciendo, pero lo tengo que hacer, ya no van más, ¿sí? Y las metodologías ágiles nos ayudan a abrir la cabeza, y eso es ser ágil, ese es tener el mindset ágil, pensar de una manera ágil, ¿sí? Entonces, sabemos ahora cómo es el trabajo, ¿no? Sabemos ahora, durante la pandemia, cómo nos adaptamos, de qué manera nos adaptamos, hasta qué punto nos adaptamos. Y obviamente
no sabemos cuál va a ser el trabajo del futuro, pero lo tenemos que adaptarnos, ¿no? Y tenemos que aplicar todas estas metodologías, todas estas prácticas, todas estas técnicas, en pos de eso, en pos de la adaptación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier cosa, bueno, yo estoy en LinkedIn, me buscan Constanza Saninetti con Z y doble T, soy profe de la Facu, y cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieran interiorizar, que quieran profundizar, me avisan. Y de nuevo, muchísimas gracias a la facultad, dejo de compartir, muchísimas gracias a la Facu por esta oportunidad, que siempre, ¿no?, abrir estos temas a la comunidad es muy importante, es muy importante. Así que muchísimas gracias, Alejandra, Alejo, ahí que veo los mensajitos, y bueno, nos mantenemos en contacto. Chicos, ahí no sé, Luis, si necesitan algo más, ahí también, Ale, Alejo, Alejandra, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí también los estoy leyendo. No, todo perfecto. Excelente, excelente. Bueno, ahí, perdón, ahí lo que decía, ahí que le estoy leyendo a Alejandra, Trello, exactamente, Trello es una de las herramientas, que, sin ir más lejos, la utilicé en IBM, y Trello es una de las herramientas que te permite trabajar de una manera ágil. Excelente. Buenísimo, chicos, buenísimo. Muchísimas gracias a la Facu, muchísimas gracias Alejandra, Alejo, por participar. Hasta luego. Gracias.